ya lo sabe, tenemos mesa de análisis y siempre es un gusto compartir los micrófonos con Rogelio Rodríguez. Rogelio, muy buenos días. Claudia, muy buenos días al auditorio y muy buenos días a mi compañero de mesa, Marco. Gracias, y claro que sí, Marco Antonio Vázquez también está con nosotros y también un gusto compartir los micrófonos contigo, Marco. Buenos días. Hola, Claudia, buen día, Rogelio, buen día al auditorio. Muchísimas gracias y le enviamos un saludo a Mauricio Zapata. A Mauricio Zapata, que va en trayecto a la Ciudad de México. A la Ciudad de México el día de hoy, así que le enviamos un saludo también a Mauricio Zapata. Sirve que no nos quitas rating, hombre. ¿Qué les parece si iniciamos ya con el tema de hoy? El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es este tema que preocupa a los trabajadores, preocupa a la iniciativa privada, porque con la llegada de esta pandemia de COVID-19, si bien es cierto entramos en una crisis sanitaria, también en una crisis económica, y derivado de ello pues hubo desempleo, hay a quienes les modificaron incluso los sueldos también. Entonces hoy la iniciativa privada dice, bueno, pues el pago será diferido o será un pago en abonos. Entonces ahí empieza la preocupación por parte de los trabajadores, pero a la par tenemos al gobierno del estado que dice, si no cumples en tiempo y forma, tendrás una sanción de hasta 5,000 salarios mínimos. Rogelio Rodríguez. Sí, va a ser un año bastante complicado para la iniciativa privada y lamentablemente para los empresarios pues no hay esa opción de que te lo pago diferido o te lo pago en abonos, porque la Ley Federal del Trabajo es muy clara en ese aspecto. No debe haber pretextos de pocas ventas o bajas utilidades para evadir una responsabilidad como esas. Es decir, no tienen opción los empresarios más que pagar. Ya habrá, seguramente buscarán otra forma de ellos mismos capitalizarse o buscar un recurso extraordinario para poder cubrir esa necesidad o esa prestación laboral a los trabajadores, pero no es válido. O sea, y el gobierno del estado, el gobierno federal están en su papel, tendrán la obligación de hacer valer ese derecho de los trabajadores. La Ley Federal del Trabajo es clara en ese aspecto y señala que el 20 de diciembre es la fecha límite para el pago del aguinaldo. Es una prestación ineludible y bueno, aquellos que omitan o que incumplan con esta obligación, pues bueno, podrán hacerse acreedores a demandas laborales por parte de los trabajadores. Aquellos trabajadores que se sientan lastimados en su derecho, pues bueno, tendrán la opción de acudir ante las juntas de conciliación y arbitraje, ante la Procuraduría Federal del Trabajador en busca de una conciliación para buscar negociar ese pago, pero no hay forma de evadirlo, como dicen los representantes de la iniciativa privada, y seguramente ellos lo saben. O sea, no son patrones y deben estar conscientes de cuál es su obligación legal en este aspecto, y no veo por qué estar argumentando esa situación. Es cierto, o sea, todo el mundo sabemos, este es un año atípico para todos, para la sociedad en general y pues con mayor razón para el sector empresarial. Es una situación que no habíamos vivido, yo creo que no hay antecedente. Entonces es entendible que se estén quejando y es entendible, todo el mundo sabemos que han sufrido pérdida los comerciantes, todo el sector económico del país ha enfrentado la pandemia y les ha repercutido. Hay demasiadas empresas que han cerrado, hay otras que han tenido que reducir su plantilla laboral para poder enfrentar la situación, pero insisto, no hay forma de evadir esta prestación. Y los trabajadores por su lado, pues bueno, también están esperando con ansias que llegue ese pago de fin de año que a todo mundo nos permite subsanar las necesidades más apremiantes en estas fechas. Yo creo que aquí la única opción viable es que los gobiernos diseñen algún programa de apoyo al sector empresarial para que cumplan con esa obligación, pero por otro lado no le veo una salida extra de este tipo, ¿no? Sí, si bien es cierto, esto estaría fuera de toda legalidad, también dicen los empresarios, y a eso es a lo que ellos pues argumentan, porque dice, bueno, si se permitió que se dieran de baja a los trabajadores, se permitió que se les hiciera una disminución en el sueldo, que otros nada más trabajaran 2-3 días por semana, que también no lo permite la ley, sin embargo lo hicieron por una cuestión atípica. Es por ello que bajo ese argumento están pidiendo que les permitan que el pago de los aguinaldos sea diferido o sea en abonos. Sí, seguramente, pero insisto, ahí tendría que ser ya un acuerdo con el gobierno federal, con el gobierno del estado, o sea, pero y también habría que consultar a los trabajadores, porque también habría que ponernos del lado de los trabajadores. En este momento nos estamos poniendo del lado del sector empresarial, pero también las familias han sufrido o hemos resentido el impacto de esta pandemia, ¿no? Hay gente que no ha podido trabajar, hay gente que tiene necesidades, que tiene, no puedes pretextar
que te fue mal económicamente como patrón para también lastimar al trabajador. Entonces, yo creo que la salida tendrá que venir por parte del gobierno federal, el gobierno del Estado. Que les puedan apoyar. Marco Antonio Vázquez. Yo creo que son más acuerdos entre los empresarios y trabajadores lo que se ha dado en estos días, no una permisividad del gobierno o del gobierno federal para que sucedan este tipo de cosas. Los acuerdos entre trabajadores permitieron al empresariado dejar o pasar la época más dura de la pandemia con salarios del 80%, del 60%, con trabajadores que iban 2-3 veces a la semana y pagándoles este tipo de salarios con ese tipo de acuerdos. También hay que recordar que hubo empresas a las que tuvieron que someterse y pagar, pues sobre todo las que tenían sindicatos, someterse y pagar 3-4 meses sin tener producción, sin tener a los trabajadores ahora sí que produciéndole recursos, produciéndole buenos dividendos para que ellos pudieran pagar. Sí existen ese tipo de empresas y sí van a quebrar en diciembre con este tipo de aguinaldos. Se habla de miles de empresas que van a tener que cerrar después de cubrir estas necesidades. ¿Por qué? Porque no va a haber recursos. De lo que están hablando los empresarios ahora es de que no se regrese a la fase 1, que no se regrese a la fase ya de encierro propiamente, que no regrese el cierre de negocios, la obligatoriedad de regresar a todos a casa y encerrarse, porque eso sí les causaría que no hubiera ninguna recuperación en diciembre, que realmente la recuperación, por ejemplo, de los comercios, que la mayoría en Victoria de la empresa, de la pequeña empresa, se da a partir de este Buen Fin y hasta el 13, 14 de diciembre, 15 de diciembre, que la gente anda comprando los regalos para Santa Claus, para Navidad. Eso es lo que no quieren los empresarios. Lo que realmente a nosotros nos debería de preocupar es si tenemos que privilegiar lo económico por la salud. Lo que ha hecho el gobierno del estado y la secretaria de salud ha sido muy puntual en ese sentido. Es la reapertura que se está dando, pasar de una fase a otra, pasar de la fase 1 a la fase 2, de la fase 2 a la fase 3, es un tema más económico que de salud. La secretaria insiste todos los días en las conferencias, no ha pasado la emergencia, estamos incrementándose los casos de coronavirus, están en ciudades como en Victoria, todos los días hay casos y todos los días hay muertos. Ellos son puntuales en decir que no es un tema de salud el que ha obligado la reapertura. La gente no ha entendido ese mensaje, la gente es la que no se cubre al salir a la calle, la que no se cubre bocas. Y también hay otra realidad, Claudia, mientras no se haga un cerco efectivo en cada caso, que los gobiernos a la hora de detectar un caso de coronavirus hagan un cerco sanitario que permita hacer pruebas a todo lo que esté alrededor de ellos, diagnosticar y realmente aislar a las personas enfermas, esto no va a terminar nunca. Tú llegas, o las personas que llegan al IMSS o al ISSSTE o a cualquier institución de salud diagnosticada de coronavirus, le dicen, ¿puede respirar? Sí, está vivo y se siente más o menos y vayas a su casa. ¿Sabes tú qué pasa cuando llegan a su casa? Pues que van a infectar al que lo atienda. Si no puede levantarse a comer, si no puede levantarse a preparar sus alimentos, a la hora que va al baño, a la hora que va a todo eso, porque también es otra realidad. La gran mayoría de los hogares de Victoria y de todo México tienen un solo baño. Y a veces lo usan toda la familia. Y la persona que está contagiada, ni modo que lo vayas a llevar a un baño público, o que sería peor, o lo vayas a sacar de tu casa. Ese es el grave problema. Los gobiernos han omitido su obligación de cumplir realmente con las pruebas de diagnóstico, con hacer cercos sanitarios efectivos alrededor de cada caso, y esto se ha hecho un despapalle. No se va a controlar mientras no suceda eso o venga lo de la vacuna. ¿Qué es prioritario? Pues observa lo que está ocurriendo en el mundo. Te vas tú a Estados Unidos, ya llevan 1 millón de muertos, porque ellos decidieron, ¿saben qué? Esta madre no la podemos parar, vamos a seguirle como estamos y que se muera quien se tenga que morir. Llevan 1 millón de muertos en Estados Unidos por la reapertura económica que se dio, porque ellos se niegan a cerrar a fases esas de
de contingencia, de que tú te quedas en casa, de que no vayas a trabajar o vamos a subsidiar. Ellos se negaron a eso, lo que hicieron fue la reapertura económica casi total, salvo las fronteras, y lo que está ocurriendo es 100,000 infectados en un día, está ocurriendo que ya llevan más de 1 millón de muertos y que no van a parar mientras que Trump siga siendo presidente, que es hasta por allá por el 20 de enero. En México tenemos que decidir eso o seguir en la pobreza como lo hacen otros países que le tienen más amor a la vida que al dinero. Se enclaustraron, se encerraron, estuvieron en una fase de aislamiento, pero su economía está en caída libre. En México estamos en algo que ni es lo primero ni es lo segundo, estamos en algo mixto. El gobierno no tiene la fuerza ni la voluntad, ni quiere pagar el costo político de un encierro total, pero tampoco quiere meterle dinero al gobierno federal para que haya pruebas de diagnóstico generales, para que tú, a la hora que te diagnostiquen, te quedes en casa y sea efectivo tu encierro. El gobierno federal se está teniendo un comportamiento malo frente a esta pandemia. El INEGI tiene encuestas, el INEGI, que es un organismo público, tiene encuestas donde le pregunta a los empresarios cuánto ha recibido apoyo del gobierno federal con esto de la pandemia. Estaban en 3 de cada 100, 4 de cada 100 los que decían que sí han recibido una clase de apoyo. Y el resto está sobreviviendo a como le da a Dios a entender. Este gobierno federal es enemigo de apoyar a los empresarios porque cree que los empresarios son los enemigos de los pobres. Dice, primero los pobres. Y bueno, no es ver a los empresarios o apoyar a los empresarios ir en contra de los pobres, es que permanezcan sus fuentes de trabajo. Y los gobiernos estatales con sus sistemas de salud tampoco han sido eficientes. Hacia donde tú voltees, el caso, yo decía el caso, por ejemplo, de aquella ocasión en que salieron todos a limpiar Victoria, pues se te agradece. O sea, es un tema de reactivación económica. Estás provocando que la ciudad vuelva o le regrese lo que nosotros merecemos. El problema es que no lo puedes hacer ahorita. Y bueno, por ejemplo, en este caso que mencionas, por ejemplo, los empresarios aquí en Victoria, la Coparmex, el día de hoy emitió un comunicado donde dice que hacen un enérgico exhorto al gobierno de Tamaulipas y a la secretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa, para que no cometan un grave error y tomen la determinación de regresar a la fase 1 y limitar las actividades económicas en la capital del estado, porque aseguran que esto definitivamente pues va a causar un problema, la estabilidad económica, laboral y social de la ciudad. Pues sí sería un error económico, sí sería un error de tipo económico. Te decía hace rato, tenemos que decidirnos cuál modelo vamos a adoptar nosotros los mexicanos. Si vamos a comportarnos como el gobierno de Estados Unidos, que hacemos una apertura total y muérase quien se tenga que morir, o si nos vamos a portar como otros países, que son muy pocos por cierto, que han preferido el aislamiento, el cierre de negocios, el mantener en su casa a la gente con los costos económicos que eso implica. El modelo de nosotros es mixto, te decía, no es ni una cosa ni es otra, y en esa ambigüedad hemos perdido ya más de 100,000 mexicanos, se han perdido miles de empleos, el pronóstico económico para México es de una caída del alrededor del 9-10%, que significa 10 millones de mexicanos que van a ingresar a la extrema pobreza a partir de estos días. Ingresar a la extrema pobreza quiere decir que no vas a tener para comer, no vas a tener dinero para comer por lo menos 1 o 2 veces en tu día, y a veces no vas a tener dinero para comer ni una sola vez en todo el día. Dicen los empresarios, Rogelio Rodríguez, que ellos no han dejado de pagar impuestos y derechos municipales, estatales y federales. Y sin embargo, a pesar de que han cumplido, dice que el gobierno no les ha brindado los apoyos suficientes, sobre todo en la carga impositiva. Sí, definitivamente. Ahí es donde te decía yo al inicio que sí, tendría que venir por parte del gobierno una estrategia de apoyo a los empresarios, a quienes aportan, ¿verdad? Entonces, y tal vez podría ser una salida, o sea, compensarlos un poco en esas pérdidas económicas que han tenido a través de una estrategia de apoyo tributario, ¿no? O sea, no sé, a la reducción de algunos de sus impuestos. Mira, por otra parte también creo que a mí me parece que el gobierno, coincido con Marco, ha fallado mucho en ese aspecto. Ha tomado medidas que me parecen carecen de toda lógica a la hora de imponer restricciones a los comercios, por ejemplo. El caso, todo el mundo sabemos el caso de la ley seca, que es uno de los casos más típicos, ¿no?
prohibir la venta de bebidas los sábados y domingos, no le veo ningún sentido y creo que mucha gente no se lo ve. ¿Por qué? Porque lo permites hasta el viernes en la noche. ¿Qué está haciendo todo el mundo? Pues el que quiere tomar sábado y domingo, pues simplemente se abastece entre semana o el viernes, vaya. Y con eso, pues, y obligas a los negocios digo, aquel que va a comprar bebidas alcohólicas a un comercio, pues bueno, ya sabes que no nada más va a comprar bebidas alcohólicas, o sea, ese ingreso que genera a los negocios, de cierta forma los lastimas. Entonces creo que por ese lado el gobierno ha fallado bastante y es lo que los comerciantes están criticando. Entonces creo que debería haber una modificación en la estrategia, algo que tenga sentido, que cumpla con el objetivo real, que es precisamente disminuir los contagios, que no haya tanto riesgo de contagio. Ni siquiera ha sido efectivo el cierre, la prohibición esa de la venta de alcohol. Tú ve a un Oxxo los viernes o ve a una empresa que venda cerveza los viernes y están las filas y están las aglomeraciones de personas y están no cuidan su sana distancia. Eso sí, en las empresas tienen mucho cuidado. Yo he visto que los empresarios se han portado a la altura de las circunstancias. Y he visto que no te dejan entrar a un negocio si tú no traes cubrebocas. Hay tortillerías y negocios en las colonias, en las que te dicen, si tú no traes cubrebocas no entras. Claro. Y existen, o sea, sí se han portado a la altura. O sea, también hay pequeños negocios que no tienen infraestructura o no tienen el cuidado de decir a la gente, ¿sabes qué? Pues usa tu cubrebocas, lávate las manos o aquí es del gel, porque su capacidad económica no es para tanto. Pero yo creo que el empresariado se ha portado a la altura. O se ha portado como tiene que portarse. El tema es que, te insisto, o sea, seguimos privilegiando la política, el no pagar costo político en una acción más drástica o en una acción de apertura total. Te tienes que decidir definitivamente qué vas a hacer, no quedarte en la ambigüedad, no quedarte en medio, porque no sé, si te quedas como estamos ahorita en medio, en lo ambiguo, pagas costos políticos y pagas costos económicos. Tienes que decidirte por una cosa y lamentablemente el próximo año hay elecciones. Entonces, pues tenemos que seguir fingiendo muchas cosas y actuando de muchas maneras con tal de que pues no ganen unos o ganemos o ganen otros, ¿verdad? Ese es el grave problema de nosotros los mexicanos. Pues si les parece, nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. En H-E-B, este Buen Fin, Santa está a cargo. 40% de descuento en todos los juguetes de las siguientes marcas: Carrera, Dax Pacific, VTech, Suru, WinFat y más. Vigencia el 16 de noviembre. Tú decides. Compra en tienda o en hb.com.mx. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Él me enseñó a fumar cristal, pero yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos a mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chochos, activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanas me hablaban, ¿y qué crees? ¿Cómo tenemos un perro? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para tu despensa y el cuidado de tu hogar, OXXO siempre cerca con los básicos del ahorro. Compra azúcar estándar Azúcar 2 kilos a 50-50. Además, compra un pan para hot dog medias noches Bimbo 340 gramos más 10 pesos. Llévate un paquete de salchicha con pavo Chimex 400 gramos. OXXO, a la vuelta de tu vida. Válido el 2 de diciembre. Consulta productos participantes en tienda. Esta mesa de análisis tenemos comentarios. Dice: el gobierno debe apoyar a los empresarios para el pago de aguinaldo. Rogelio Rodríguez. Sí, yo insisto en ese tema. O sea, el gobierno tiene que entrar al quite de los empresarios porque la ley es bien clara, como decíamos al inicio. La ley es clara en el sentido de que no debe haber pretextos por parte de los empresarios para evadir una responsabilidad de ese tipo.
pagas porque pagas, pero bueno, en esta situación que es atípica, bueno, ahora sí que el balón está en la cancha del gobierno para que diseñe alguna estrategia de apoyo tributario, tal vez reduciendo la carga impositiva a los empresarios para que de esa manera compensen o tengan los recursos para poder cumplir con esa obligación que tienen con la base trabajadora, ¿no? Y pues también, por otro lado, también creo que el gobierno debería modificar la estrategia que tiene para temperar los contagios. Comentábamos en corte pasado que se han dictado medidas que no tienen sentido, o sea, que carecen de toda lógica, como prohibir la venta de bebidas alcohólicas los fines de semana cuando entre semanas sí lo permites. Lo único que alientas es el comercio informal, o sea, vemos en redes sociales cómo se están ahí promoviendo la venta ilícita de bebidas alcohólicas y todo el mundo ahí comprando. Entonces, ¿cuál es el propósito de no vender los fines de semana? Pues creo tendrá que disminuir el tránsito de personas, el que las personas se queden en sus casas, pero eso no se logra. Tendría que ir acompañado de medidas paralelas como, no sé, el restringir también la movilidad vehicular en las noches, que es una disposición que existe, pero que no se aplica también. Entonces, me parece que también el gobierno ha fallado en ese sentido, Claudia, y mientras también nosotros como ciudadanos no contribuyamos en tratar de atender el protocolo sanitario para reducir los contagios, pues bueno, el problema ahí va a estar latente y nos vamos a seguir quejando de todo el mundo, nosotros como trabajadores o como ciudadanos y el sector empresarial también, porque bueno, pues por consecuencia misma no tienen ingresos, sus negocios están restringidos en ventas y cuando se llegan los tiempos de cumplir con obligaciones como el pago de aguinaldos, pues no hay de dónde echar mano. Les envía saludos la maestra Vázquez. Dice, buen día, en esta etapa, dice, todos debemos participar. El pueblo practicando medidas preventivas, el gobierno implementando estrategias funcionales. Y bueno, pues también que el gobierno apoya a los empresarios para el pago de aguinaldos. Marco. Hay cosas que tenemos que entender también nosotros. O sea, el gobierno tiene sus presupuestos que los hace, para decirte algo, el gobierno federal ya aprobó su presupuesto. O sea, ya no vas a decirle en diciembre, ¿sabes qué? Apóyame para pagar. Eso no va a suceder. El restringir o el evitarse los gobiernos los impuestos implicaría que tenía que castigar o tendría que castigar programas que para ellos son esenciales, aunque para nosotros sean algo incomprensibles, y tampoco lo van a hacer. Eso es, yo creo que tendríamos que borrar la posibilidad. Y más con las modificaciones que se hicieron a la ley, el presidente de la República no previó muchas cosas. Cuando modifican la ley en lo de los impuestos, le dicen al gobierno, tú tienes estrictamente prohibido condonar impuestos. Estás estrictamente prohibido, está prohibida la condonación de impuestos en México por vía constitucional o vía reformas fiscales, vía las leyes de ingresos. Entonces, tampoco pensemos en que se van a condonar impuestos. O sea, eso legalmente, eso es ilegal. Lo que sí se tiene que hacer, o lo que sí se tendría que pensar, es si es en una fase de mitigación con la que se puede actuar de otras maneras. Los gobiernos sí tienen programas de apoyo al empresariado, sí tienen proyectos o sí tienen dentro de sus leyes de ingresos la posibilidad de adquirir deudas, la posibilidad de ser solidarios con deudas. En algunos casos, el trabajar con la banca es criminal. La banca mexicana es criminal. Tú ahorras, de un día para otro te cambian una cuenta de ahorros y te cobran 500 pesos por el manejo de cuentas porque a ellos se les hincharon. Con el empresariado, a la hora que tú pides un crédito, te cobran casi 7 pesos de 10 pesos que tú pediste, te los cobran a largo plazo. El tema de las comisiones, te cobran por abrir una cuenta, te cobran porque vas a cerrar la cuenta, te cobran porque abres o porque adquieres un crédito, te cobran intereses demasiado altos. Eso sí sería un trabajo de los diputados federales, de los senadores, sería un trabajo del gobierno federal que sí pudiera hacer y sí pudieran entrarle a un tema de apertura de créditos al empresariado que les sean, no sé si no pagándoles los intereses o pagándoles intereses que realmente estén acordes a la inflación o acordes a tus ingresos. En eso sí pudiéramos pensar, pero en lo otro hay que olvidarnos. O sea, eso de que te vamos a rescatar al empresariado,
hay que olvidarse por un tema de legalidad. Te insisto, este gobierno federal actuó con su mayoría, aplastó a todos los que les decían, ¿sabes qué? La condonación de impuestos en México no es mala, la forma es como le estás condonando los impuestos a los empresarios que son malos, que han robado al país o saquearon al país. Eso sí ocurrió y eso es lo que tienes que evitar. Ellos dicen, hay corrupción, acaba con eso. Y adiós. Nos siguen llegando a los comentarios, dice que no en todas las tiendas se respeta lo que decía Marco Antonio Vázquez, que en todas las tiendas se están siguiendo las normas de COEPRIS para evitar el COVID-19, y dicen que no, que hay negocios, por ejemplo, a la entrada de la Corona de la Estrella dice, existe un negocio en el que ni toma temperatura, ni aplica gel, ni tiene tapete, ni nada. Pues y ahí, así, ahí es donde debe entrar precisamente la autoridad, ahí es donde debería ser más dura el gobierno para evitar que se den este tipo de restricciones luego a los comercios, ¿no? Creo que ahí se nos está fallando. O sea, exigirle a los empresarios, el grande y al más pequeño, que cumpla con esas medidas, que creo que no implica demasiado, digo, bueno, sí les implica gastos porque hay que poner gente ahí al frente al ingreso para que tome temperatura, para que aplique gel, pero pues es la única forma de frenar los contagios. Y creo que por ese lado se ha relajado mucho, en algunos negocios han relajado esas medidas. Y creo que también como sociedad nos hemos relajado. Yo tengo la impresión, no sé, es una percepción muy personal, de que como que le hemos perdido el miedo a la enfermedad y ya nos estamos relajando, viéndolo como normal, ¿no? Y exponiéndonos al riesgo y sobre lo que venga. Ya para cerrar, dice, ¿el pago de aguinaldos es un acuerdo o será un acuerdo entre el trabajador y el patrón? Así es, Claudia. Y a mí se me hace más que exigir al pequeño empresario, al que no le alcanza su ganancia para hacer cosas que hacen los grandes empresarios. Yo sí creo que tú traes a las patrullas todos los días en la calle. Si tú ves a una persona sin un cubrebocas, hey, papá, ven, o te subes o te pones el cubrebocas. Eso es muy sencillo. O sea, las patrullas todos los días andan en las calles. Tú ves gente que va con sus abuelitos o que va con sus niños y todo el mundo bien felices corriendo sin cubrebocas. Sin importarles lo que realmente está aconteciendo ya a nivel general. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que son sencillas. El problema, te insisto, es que todo tiene costos políticos. Y pues lamentablemente el próximo año hay elecciones o ya estamos sobre una elección. Ya estamos en el proceso. Y no va a haber quien le entre con fe a ese tema. Pues ya lo estaremos viendo, ese costo político. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Claro, gracias al auditorio. Gracias, Rogelio Rodríguez. Claudia, muchas gracias a quienes nos escuchan. Muchísimas gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Se nos acabó el tiempo. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.